Atención, porque a partir del 30 de agosto van a entrar en vigencia unas nuevas normas dadas por la Superintendencia de Banca y Seguros referente a ¿qué? A prácticas abusivas de los bancos privados. ¿Cuáles son este nuevo listado que se ha incluido como prácticas abusivas? Para eso estamos con Walter Leiva, que es el profesor de SAN y nos va a acompañar esta tarde para resolver nuestras dudas. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, qué gusto saludarte y por medio de ti a toda la audiencia. Bueno, te comento que tengo, en base a esta novedad, buenas noticias, ¿no? ¿Cuáles son esas buenas noticias para el usuario final? Es que la Superintendencia de Banca y Seguros, a finales del mes de julio, publicó una norma que beneficia a los usuarios del sistema financiero en cuanto al reglamento de conducta de mercado. ¿Qué significa esto? Mayores beneficios, beneficios más claros y opciones de pago para los usuarios. Esta norma abarca tres grandes puntos. Uno, prácticas abusivas. Dos, tratamiento de pago para clientes que no pueden realizarlo durante este periodo. Y tres, un incremento de sanciones para las entidades financieras. Vamos por partes. A ver. Tal vez la gran novedad sea el tratamiento para el pago, ¿no? Todos sabemos que las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las personas naturales, tenemos problemas por este tema de la pandemia, especialmente la parte económica. Por ello, la Superintendencia ha establecido que las entidades financieras tengan dos o más posibilidades de pago para afrontar esa deuda que ya teníamos antes de esta pandemia. ¿Y qué incluye estas posibilidades? Uno, reducción de tasas de interés. Dos, condonación de intereses. Tres, postergación de cuotas. Cuatro, plazos más amplios para que los usuarios puedan realizar de una manera más cómoda sus pagos correspondientes. Pueden ser una, dos o combinación de estas posibilidades para que los usuarios... Para salir de duda, Walter, esto no está especificado directamente por la SBS, sino cada entidad bancaria hará sus modificaciones de acuerdo a sus posibilidades. ¿Es más o menos así? Así, así es. Lo que dice la SBS pone estas opciones, ¿no? Que es la reducción de tasa, la prórroga del plazo, la ampliación del plazo o la postergación de las cuotas. Estas son las opciones que podrían tener las entidades financieras para ofrecer a sus clientes. El otro gran punto son las prácticas abusivas, que está referida básicamente a lo que son las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Uno de los grandes problemas que siempre han tenido los usuarios en lo que son tarjetas de crédito es el pago de la comisión por membresía. Entonces, la Superintendencia lo que ha indicado es que a partir de la fecha, del 30 de agosto, las entidades tienen que tener una opción de tarjeta que no cobre membresía y que esa opción de tarjeta tiene que ser la primera en ser ofrecida al cliente. Posteriormente tendrá otras opciones, pero la primera tiene que ser sin costo de membresía. Ojalá que eso anime a los bancos a bajar las membresías o a quitarlas en la mayoría de sus productos crediticios, ¿no? Ojalá. Así es, sí, porque se han detectado una serie de problemáticas en el sentido de que muchas veces se cobraba esa membresía incluso antes de que se culmine el primer año de vigencia del contrato, o se incrementaba el valor, que todavía es más complicado porque finalmente uno acepta el producto por un monto de membresía y antes de que culmine el primer año ya podría haber tenido un incremento de ese monto, ¿no? ¿Y cuál, Walter, es el argumento de los bancos para cobrar esta membresía? Porque si uno detalla su estado de cuenta, bueno, te cobran los intereses por el dinero que tú has usado a través de la tarjeta de crédito, pero también hay costes de mantenimiento, hay costes administrativos, es decir, y además
La membresía. ¿Por qué la membresía? ¿Cuál es el argumento del sistema financiero para cobrarla? La lógica de la membresía corresponde a que detrás de la tarjeta hay un operador internacional, que generalmente todos conocemos, que puede ser Visa, Mastercard, Diners, etcétera, ¿no? Entonces, estos operadores suelen cobrar un monto por una renovación, pero lo que ahora está promoviendo la superintendencia es que ese monto de renovación sea Asumido por el lo banco. asuma el banco, ¿no? Ya no el usuario final, ¿no? Porque era un Perfecto. costo que se trasladaba, digamos. Es bueno Entonces, explicarlo, ¿no? eso es un Para poco que la la gente historia. sepa por qué vienen de dónde se originan los pagos que uno hace. Así es importante conocer de que también, por ejemplo, ahora bajo esta resolución ocurrían otros problemas, de que tú ibas al cajero y en el cajero, el cajero te comía la tarjeta, ¿no? Entre comillas, te comía, se retenía tu tarjeta. Y luego tenías que ir al banco y te cobraban la reposición de la tarjeta, del plástico. Entonces, ahora la normativa implica que no es posible hacer ese cobro por el banco si es que la tarjeta ha sido obtenida o anulado por causas que le corresponden a la entidad Por una financiera. falla de la máquina del banco. Así es. Entonces, esa tarjeta no va a tener tampoco ningún costo. Otro elemento también interesante que pone en tela a favor del usuario es que no se deberían cobrar a partir de la fecha del 30 de agosto intereses diferenciados si la cuota es en un solo pago o revolvente. Porque habían ofertas, por ejemplo, en algunos productos crediticios donde se te daba un solo monto a rebatir o a pagar en un periodo de tiempo. Pero ese cargo tenía un interés diferenciado. Ahora no es posible. Cualquier financiamiento que se da dentro de lo que es la línea de crédito de la tarjeta va a tener el mismo costo obligatoriamente. Esperemos que cojan a la baja y no a la alta, ¿no? Porque el crédito revolvente siempre tiene un interés más alto. Así es. Bueno, el contexto también, Juan Carlos, se predispone, digamos, para una mayor competencia, una mayor competitividad también en las ofertas crediticias de los bancos. Sobre todo también en que estamos pasando una etapa bastante complicada y los bancos también tienen un enfoque de fidelización de sus clientes. Es decir, en estos momentos los bancos también han asumido una condición importante a favor del usuario, porque sabemos todos que esta etapa va a pasar probablemente en 6 meses o un año, pero luego se recompondrá este modelo y el banco podría perder clientes fidelizados por mucho tiempo. Entonces está orientado también a mantener buenas prácticas de conducta de mercado para retener a los clientes. Y además de ello, la norma en su tercera parte también implica sanciones, ¿no? O sea, es decir, si no cumple con estas indicaciones de esta normativa, la superintendencia ha calificado como sanciones aplicadas como graves o muy graves. ¿Y cuánto es esto? Si es que es una sanción grave, es decir, si la entidad financiera no cumple con esta normatividad reciente de la 1870, tendría que pagar desde 20 UITs hasta 100 UITs. De hecho, que es una sanción bastante fuerte. Por último, y si es muy grave, es de 30 a 200 UITs, es decir, todavía mucho más elevado. Montos millonarios. Para cerrar, si el público siente que su banco no está cumpliendo, ¿dónde puede denunciar? ¿Cuál es el camino para hacer la denuncia? Tiene dos vías inmediatas. Uno es en el mismo banco, en el oficial de conducta de mercado, que es la persona que la superintendencia ha indicado que es como un defensor del usuario en cada entidad. Y dos, la superintendencia. Si el problema es más agudo, podemos acudir incluso a Indecopi. Es decir, tenemos varias vías y varios canales
sobre el cual el usuario hoy en día está, digamos, bastante fortalecido en que pueda recobrar sus derechos en la conducta de mercado en entidades financieras. Perfecto, Walter. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Perfecto. Muy amable. Walter Leiva, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Y ahora los bancos tienen que estar suavecitos, pues, ¿no? Y engreír a sus clientes, como se dice, porque además, teniendo en cuenta el porcentaje tan bajo de bancarización que hay en nuestro país, nadie quiere perder clientes, ¿no? En medio de esta crisis. 3:51 cerramos nuestro bloque económico.